Solo el 1% será capaz de mirar dentro de sí y reconocer la verdad que ha permanecido oculta a la vista de todos. Desde el principio de los tiempos, si tienes la sensación de que los días se repiten, como cuentas en un collar infinito, detente, porque lo que estás a punto de escuchar puede romper en segundos la idea más básica que has tenido sobre el tiempo, la edad y tu propio destino corporal. Respira hondo y deja de lado, por un instante, todo lo que crees saber. Siente cómo el aire entra y sale un recordatorio silencioso de que la vida sucede aquí y ahora. No en los calendarios ni en los relojes. Has sido educado para contar tus años, para sumar aniversarios como si fuesen deudas imposibles de saldar, para aceptar el declive como parte inevitable de la existencia. Sin embargo, ¿y si todo eso no fuera sino una vieja ilusión, mantenida en pie únicamente por la costumbre colectiva? ¿Y si pudieras aprender a leer en el libro oculto de tu biología, descifrando símbolos que la mayoría nunca verá? Muchos intuyen que hay otro modo de habitar el tiempo, una grieta discreta por donde se filtra la auténtica juventud. No es cuestión de negar la naturaleza ni de huir de la mortalidad. Es cuestión de reconocer los engranajes invisibles que rigen nuestra vitalidad, porque todos nacimos con un secreto. El verdadero reloj no está en los papeles, ni en la suma de tus primaveras, sino en la danza microscópica de tus células. Allí palpita la verdad de tu edad real, la edad biológica, la única que importa cuando se trata de sentir, de crear y de renacer. En este instante, un simple ajuste en tu respiración, un pequeño gesto de conciencia sobre el cuerpo, puede comenzar a alterar rutas bioquímicas antiguas que te atan a un aparente destino de entropía. ¿Por qué supones que las culturas ancestrales adoraban a las divinidades de la inmortalidad y buscaron, generación tras generación, la fuente de la eterna juventud? Porque sabían lo que apenas está resurgiendo bajo la lupa de la ciencia moderna, que el ser humano, cuando accede a los códigos profundos de su fisiología, es capaz de escribir un nuevo pacto con el tiempo. Pero no caigas en la trampa de buscar respuestas complicadas o soluciones en frascos extraños. La transformación más prodigiosa empieza siempre en lo simple. Hoy, los laboratorios dan nombre a fuerzas que los sabios llamaron aliento vital, fuego sagrado o la obra. Hablan de epigenética, de reprogramación genética a través de hábitos, pensamientos y emociones, de mecanismos que encienden la regeneración allí donde antes solo habían contado deterioro. Cierra los ojos un breve instante. Imagina tu cuerpo como un templo vivo, no una máquina que se gasta, sino un universo en miniatura, capaz de sanarse si solo le recuerdas el antiguo mandato: despierta. Ese despertar trasciende la cronología y entra en el dominio de la sensación plena. La claridad sin niebla mental, la fuerza tranquila que no proviene del esfuerzo, sino del alineamiento interior. En la profundidad de tus células hay una reserva de potencial que solo puede liberarse cuando asumes la responsabilidad de ser el guardián de tu templo. Lo que separa a quienes renacen una y otra vez de aquellos que se resignan a la fatiga perenne. No es una genética especial ni la fortuna. Es el arte de dirigir conscientemente los mecanismos de la vida interior. Allí donde los antiguos vieron magia, hoy sabemos que hay rutas perfectamente trazadas de causa y efecto, pero solo el buscador perseverante cruza el umbral más allá de la apariencia
En estas líneas empieza tu viaje iniciático, una travesía que te llevará, paso a paso, de la ignorancia heredada a la maestría sobre el tiempo. No te ofrezco teorías abstractas, te invito a experimentar el cambio, a ser tú el laboratorio y el alquimista de tu renacer. La sensación de juventud, ese fuego que creías apagado, es cuestión de recordar una secuencia vital, abrir los ojos a la existencia sin el velo de la costumbre, respirar el instante, reconectar con el pulso telúrico de la naturaleza y dar a tus células la orden de renovarse, no de rendirse. La mayoría buscará excusas, solo algunos buscarán la experiencia directa, no basta leer. El conocimiento verdadero es transformador, porque obliga al cuerpo y la mente a reacomodarse en una nueva realidad. No luches contra el tiempo, báilalo. No te quejes del pasado ni ansíes milagros futuros. Conviértete en el propio milagro ahora, dándole al momento presente el valor de lo sagrado, el respeto de un ritual que jamás olvidaron los iniciados. Muchos sienten que carecen de fuerza o que cada día pierden un poco más de luz. Pero esa sombra es solo el resultado de ignorar el instante de poder en el que cada amanecer te presenta una elección. Regresar al sueño. O escuchar la voz interior que susurra que algo distinto es posible. ¿Hasta cuándo seguirás entregando tu destino a los ritmos impuestos? ¿Por qué negar el derecho, innato y ancestral, a reparar, purificar y renacer desde dentro? Respira otra vez con intención. Siente cómo, en la simpleza del acto, se esconde la llave maestra de todo el proceso. Repite a ti mismo. Puedo reescribir el guión de mi biografía cada vez que decido estar plenamente presente. Cada vez que interrumpo el automatismo y elijo la conciencia. La tecnología, los remedios, las promesas externas no tienen el poder de hacer por ti lo que solo tú puedes hacer desde la práctica diaria, deliberada, como quien pule un diamante a fuerza de devoción. No es casualidad que los antiguos textos herméticos hablen de la alquimia interior, ni que los mitos de Thoth revelen secretos a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Lo que ayer fue símbolo, hoy es ruta para los que escuchan. Tu cuerpo es un códice cifrado esperando a ser comprendido, no por el intelecto frío, sino por la experiencia viva. El primer paso es siempre el más difícil, porque implica romper con siglos de resignación heredada, pero también es el más glorioso. Cada célula vibra en respuesta al llamado del maestro interno. Hazte la pregunta más importante. Si todo lo que creías sobre tu edad, sobre el tiempo, sobre el daño irreversible, fuera una historia mal contada, ¿estarías dispuesto a desaprenderlo? ¿Te atreverías a ensayar la posibilidad de que la verdadera juventud nunca estuvo fuera de ti, sino dormida esperando ser convocada por la voluntad? La senda está aquí, a tu alcance. No hay nada banal en el anhelo de vitalidad plena, porque es la nostalgia del alma por recordar lo que fue cuando aún no existían fronteras entre materia y espíritu. Cuando la biología era magia práctica y la conciencia, el arquitecto de la realidad, si estás aquí, no es por azar. El universo rara vez repite sus mensajes. La llamada ha llegado, la clave, ahora y siempre, está en tus manos. ¿Serás tú de los que despiertan, o uno más entre los que dejan pasar el tren de su propia revolución interior? El tiempo ese que tanto tememos aguarda. Paciente, tu respuesta. Imagina por un instante que el arte de renacer no es un mito arcano encerrado en viejos papiros, sino un diseño oculto en la propia lógica de la vida.
aguardando en el umbral de tu respiración. En la antigua cosmovisión hermética, el hombre es un puente entre mundos, materia y espíritu, tierra y cielo, sombra y luz. Y en ese puente, cada día se abre la posibilidad de recomenzar, porque nada en el universo es verdaderamente estático, y la autoconsciencia, como reveló Todd, a quienes aprendieron a escuchar el lenguaje sagrado, es la piedra angular del milagro cotidiano. Contempla durante un instante la danza de la sangre, el latir de las células. El hermetismo enseña que el cuerpo no es un simple utensilio que se desgasta, sino un templo viviente impregnado de poder atemporal. Tus manos, tu pulso, la cálida vitalidad de tu pecho, todo ello es el eco de una sabiduría más antigua que cualquier crónica humana. Pero pocos comprenden que hay llaves ocultas para abrir la cámara más profunda del templo. 3 llaves. 3 actos simbólicos que al ser ejecutados en correcta secuencia despiertan la memoria del cuerpo y le permiten recordar que fue diseñado para la renovación. Detente conmigo aquí. Respira. Porque el primer acto, el aliento consciente, no es únicamente una evidencia biológica, es la voz de comando que silencia al caos interno. Reordena las aguas y dispone la tierra fértil de la transformación. Este aliento profundo, repetido con atención y devoción, es semejante a la apertura de un portal sutil donde mente y carne se funden. Como el neófito que cruza el umbral del santuario y deja atrás el murmullo confuso del exterior. Con cada inspiración, oxígenas la memoria de tu linaje celular. Con cada exhalación, liberas toxinas no solo físicas, sino también imágenes obsoletas de ti mismo. Poco a poco descubres que dirigir el aliento es rescatar el propio gobierno sobre la materia. Y ahí comienza la alteración de la edad biológica. Aunque los hombres sigan contando años en sus calendarios, pero el segundo acto es el que estremece y refina. El frío no es un castigo, sino un maestro severo y justo, un aliado del temple espiritual. Existe en la tradición esotérica la idea del descenso a los infiernos. El contacto con el abismo para saludar, de frente, a lo que tememos y emerger renovados. Así, al sumergir tu rostro en agua helada. Lo fugaz del shock es una iniciación. Un salto cuántico que despierta en tu biología programas de defensa y regeneración largamente dormidos. El corazón desacelera. La atención se agudiza. Y en la médula de tus células se encienden fuegos alquímicos. Proteínas guardianas entran en acción, barriendo las ruinas del desgaste, promoviendo el nacimiento de energía fresca. La misma que los antiguos llamaron prana, ka, pneuma o espíritu vital, el frío. Cuando se le honra sin resistencia, graba en la carne la memoria de los héroes. Y así, mientras el aliento y el agua transforman la materia sutil, el movimiento consciente breve e intenso cierra el círculo. Quizá no comprendes, al principio, que el esfuerzo muscular es algo más que un gesto físico. Es una orden directa al mismísimo centro gobernante de tus funciones. El temblor, la tensión, ese ardor en los músculos que parece clamar por descanso, son el lenguaje a través del cual tu voluntad instruye a la carne. Reinvéntate. Susurra el maestro interior, y tu cuerpo atiende. Por breves segundos, la totalidad de tu ser se somete al fuego de la autodisciplina. Y la alquimia celular alcanza su cenit. Se desencadenan procesos de limpieza interna.
como si centinelas invisibles barrieran todo vestigio de lo viejo, abriendo espacio a lo desconocido y lo posible. La belleza de este rito de 3 partes no reside solo en la eficacia de cada fragmento aislado, sino en el orden y la armonía de su secuencia. El respirar profundo prepara el terreno, aquieta la mente y limpia el canal. El frío irrumpe, cristaliza la energía y enciende las alarmas benéficas del cuerpo. Y el movimiento, ejecutado cuando el sistema está oxigenado y alerta, sella la instrucción para que el milagro se perpetúe más allá del instante. Es una sinfonía fisiológica en la que el director eres tú, guiando el compás entre quietud y catarsis, entre abrazo y desafío. ¿Acaso no es esa la enseñanza hermética de Thoth, el escriba de los dioses? Que el ritmo, la generación y la transmutación son las verdaderas leyes del universo. Que cada ciclo contiene la semilla de su propia renovación y que solo quien se atreve a cruzar el umbral encuentra respuesta. Aquí emerge la pregunta crucial que mantendrá tu atención suspendida entre las notas de este viaje. ¿Qué ritual repite tu cuerpo cada día sin que tu mente lo sepa? ¿Cuántas veces has inhalado miedo, frío y cansancio como si fuesen verdades irrevocables? ¿Y cuántas otras podrías, en cambio, imprimir en tu carne una orden consciente de rejuvenecimiento? No hablamos de superstición ni de placebo, sino de una arquitectura secreta en la que el hombre, si se vuelve artista y artesano de su propia biografía, puede modificar el cauce mismo de la vida. No huyas de la dificultad inicial. Todo acto mágico parece incómodo al recién iniciado. Recuerda, cada ritual reclama su tributo de presencia, de entrega, de repetición diaria. Lo que hoy parece un pequeño gesto, mañana puede ser la columna sobre la que reposes la estructura de una existencia inviolable. Permanece, pues, en esta vigilia, porque en el siguiente acto desvelaremos no solo la lógica oculta, sino la alianza indisoluble entre este conocimiento y los más recientes descubrimientos científicos. Quedarás ante el umbral de la evidencia. Lo que los antiguos sabían en símbolos y metáforas, hoy la ciencia lo describe en rutas bioquímicas y secuencias moleculares. ¿Estás dispuesto a seguir cruzando portales? Porque el verdadero viaje interior no ha hecho más que comenzar. En los umbrales de la ciencia moderna, donde los laboratorios sustituyen a los templos y los mapas genéticos desplazan los papiros antiguos, algo profundamente revolucionario está sucediendo. Los misterios de la vida y la longevidad, antaño custodiados solo por los dioses y los sabios, hoy se revelan en las fibras microscópicas de nuestras células. La biología se ha convertido en la nueva alquimia, y términos como epigenética, biogénesis mitocondrial y autofagia ya no son solo el legado de físicos y médicos, sino las llaves maestras con las que cualquier buscador puede reescribir su destino. Imagina por un instante que tu cuerpo es un templo vivo, tallado a lo largo de eras invisibles, depositario de una conciencia que trasciende la mera carne. En cada célula dormita un código latente, una memoria ancestral que va mucho más allá de la sucesión ciega de genes. Es una matriz de posibilidades abiertas a la voluntad, a la conciencia, al arte de vivir con intención. Así entendía Thoth, el dios escriba de los egipcios, el mediador entre hombres y esferas superiores, el misterio de la existencia. No como el resultado inexorable de leyes fijas, sino como una danza de fuerzas eternamente maleables. La ciencia nos dice hoy que la edad no se talla únicamente en los surcos de la piel,
ni queda fija en la losa fría de los documentos. Existe una juventud secreta, oculta en el reloj biológico, en cómo tus células se comunican, se reparan y deciden persistir o renunciar a la vida. Así como el escriba inscribía en cada tablilla el destino de las estaciones, tú puedes, mediante tu forma de vivir y de pensar, reescribirte a ti mismo. La epigenética es el arte de activar y silenciar genes, el pincel con el que la vida modula la gran sinfonía de la materia. Pero, ¿qué es realmente la epigenética sino la versión moderna de los antiguos rituales de transmutación, donde antes se empleaban símbolos y cánticos? Ahora la voluntad se traduce en elecciones, rutinas, rituales cotidianos que envían mensajes químicos a lo más profundo de la maquinaria celular. Tus pensamientos, emociones y hábitos alimentan una corriente invisible que puede revertir el paso del tiempo o acelerarlo. Aquí es donde convergen los caminos del místico y del científico. Ambos se preguntan, ¿cómo acceder al centro oculto de la regeneración? Contempla la autofagia. Ese vocablo que significa literalmente comerse a uno mismo, y que no sería ajeno a los iniciados de Eleusis o a los discípulos de Hermes Trismegisto. Bajo el influjo de determinadas señales, el ayuno, el ejercicio intenso, el estrés controlado, el cuerpo convoca a sus fuerzas internas para devorar lo viejo, lo roto, lo que ya no sirve, y de las cenizas de esta destrucción, renacer. Tal ciclo, visible en las órbitas de las estrellas y en el crecer de las plantas, es también el pulso de la vida en miniatura. Nacer, morir, purificarse y renacer, así como Osiris moría para renacer cada año en los campos fértiles. Así tus células realizan, día tras día, un pequeño acto de resurrección. Pero es en la biogénesis mitocondrial donde el paralelismo se hace más nítido. Las mitocondrias, esas antiguas glándulas de fuego, son en verdad el altar en el cual se oficia el milagro de la energía. Cuando el cuerpo recibe la orden a través del frío, el movimiento breve pero intenso, el ayuno moderado de adaptarse, responde multiplicando estas pequeñas centellas de vitalidad. El resultado es un rejuvenecimiento auténtico. Surge una fuerza fresca. La fatiga se disipa. El ánimo se eleva, como el templo que reaviva sus lámparas en las noches de equinoccio. El cuerpo florece en un nuevo ciclo interior. Y, de fondo, danza un último personaje. La AMPK, esa enzima custodio que desempolva los vestigios de la pereza metabólica y enciende la chispa de la transformación. Cuando el cuerpo, a través del esfuerzo súbito o la escasez breve, percibe que es tiempo de renovarse, activa esta enzima, que a su vez desencadena la autofagia y el reciclaje profundo de lo gastado. Es el sí de la vida a la regeneración. Una respuesta concertada que recuerda, en su inteligencia y economía, al arte oculto de los antiguos alquimistas. El saber hermético, transmitido como un río subterráneo desde las escuelas de Alejandría y las cámaras secretas de Luxor. Reconocía desde antiguo que el cuerpo no es una máquina que se desgasta sin remedio, sino un templo capaz de convocar fuerzas sanadoras desde sus cimientos. Lo que Thoth escribió en su tabla de esmeralda no era un conjuro vacío, sino la perenne instrucción. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está adentro es como lo que está afuera. Así el cuerpo, ese reino diminuto, puede, a través del ritual diario, sincronizarse con los ritmos vastos de los astros y la germinación del tiempo.
Los antiguos veían en el cuerpo humano los planos mismos del cosmos, la columna como eje del mundo, el corazón como sol central, la respiración como flujo de las mareas universales. Al activar conscientemente los mecanismos biológicos que hoy desvela la ciencia al sumergirse en el frío, al exhalar un suspiro profundo, al tensar los músculos en un esfuerzo breve y resuelto, no haces más que recorrer de nuevo los pasillos del templo. Encender las linternas de la regeneración y recordar que eres, a la vez, templo y sacerdote, hombre y deidad en potencia. El verdadero milagro no reside en la tecnología ni en el azar de los genes, sino en la capacidad de quien despierta a su poder creador. Si la ciencia señala rutas y la tradición ofrece símbolos, es en el acto de unir conocimiento y experiencia donde acontece la verdadera transmutación. No existe frontera real entre lo que los sabios antiguos intuían y lo que los científicos de hoy comprueban. Existen solo lenguajes distintos para nombrar una misma realidad invisible. Cuando eliges honrar tu cuerpo como un templo, cuando cultivas hábitos que apaciguan el caos interior y estimulan la fuerza de reparación, te conviertes en artífice de tu destino y en testigo del misterio supremo. Que la vida, bien guiada, puede desafiar a la muerte no con arrogancia, sino con sabiduría. Quizá aquellos que se reunían en la penumbra de los santuarios egipcios y repetían en silencio los nombres sagrados de Thoth no estaban tan lejos de los investigadores modernos que asisten, con asombro, a la danza de proteínas y enzimas bajo el microscopio. Ambos exploran, cada uno a su manera, la promesa inscrita en la materia. Nada está fijado para siempre. La juventud de las células, la claridad de la mente e incluso la persistencia gozosa del espíritu son logros siempre renovables. Es cuestión de recordar la llave, pronunciar el nombre, tensar el lazo sutil entre la conciencia y el cuerpo y permitir que la luz de la comprensión penetre hasta los rincones más antiguos de la carne y la memoria. Así, en el cruce entre lo visible y lo intangible, lo actual y lo ancestral, se revela la mejor herencia de Thoth, que la ciencia y el misterio no son opuestos, sino aliados, y que la revolución más profunda es siempre la de quien, al reconocerse dueño de su propio templo, decide reconstruirse, piedra a piedra, célula a célula, pensamiento a pensamiento, en el taller eterno de la vida renovada. Cuando la sinfonía de la noche comienza a desvanecerse y el primer susurro de la aurora acaricia el horizonte, hay una fuerza primordial que despierta junto con la vida. No es solo la luz lo que penetra las tinieblas y convoca a los pájaros a entonar su canto. Es la pulsación secreta de un código antiguo sellado en la danza de los astros, capaz de reiniciar cada creador latente en nuestro ser. Quien comprende este llamado entiende que el ciclo de rejuvenecimiento no se completa solo con la alquimia interior del aire, el agua y el movimiento. Hace falta otra llave, una contraseña que resuene en la frecuencia exacta, capaz de sincronizar la maquinaria sutil de la carne con el grandioso engranaje del universo. La luz dorada del amanecer no es simplemente el telón de fondo de nuestros días. Es un elixir invisible que atraviesa la mirada y decodifica el lenguaje de los relojes internos, abriendo el portal hacia la armonía primordial entre la criatura y el cosmos. En el instante en que los rayos iniciales del sol rozan el mundo dormido, los antiguos egipcios imaginaban a Ra surgiendo triunfante del reino de las sombras.
trayendo consigo la promesa del renacimiento. No contemplaban el fulgor matutino como un fenómeno externo, sino como un pacto sagrado entre la tierra y la luz. Ellos sabían, desde antes que la ciencia esbozara el engranaje de los ritmos circadianos, que la aurora es la partitura maestra que regula la música invisible del cuerpo humano. La glándula pineal, sentada en su trono de silencio en lo profundo del cerebro, reconocía esta señal y modulaba, según la intensidad de la luz, el flujo de hormonas que abren o cierran las puertas del descanso y la vigilia. En ese instante, una corriente sutil de energía se desliza por los canales ocultos que conectan los ojos con el núcleo suprasquiasmático. Allí, los engranajes microscópicos del tiempo son ajustados con precisión de alquimista, revocando el letargo y dotando al cuerpo de la claridad necesaria para danzar, aprender, crear, sanar. Dentro de ti, cada célula despierta a la orden de la luz, como si respondiera al eco de un conjuro olvidado. La melatonina, propiciadora del sueño y guardiana de la noche, cede su reinado cuando la claridad atraviesa las pupilas. En su lugar, surge una oleada de cortisol matutino, no la sombra del estrés moderno, sino el pulso vital que pone en marcha la maquinaria de la atención y el vigor. No es un enemigo, sino un soplo divino cuidadosamente cronometrado, precursor de la energía que permite enfrentar el día como un guerrero revestido de oro solar. De esta manera, el cuerpo comprende el principio y el final del ciclo, orquestando a su gusto las mareas hormonales y enseñando al corazón el arte de restaurarse en la noche. Cuando la autodepuración y el renacimiento celular encuentran su máximo apogeo, la luz de la mañana es mucho más que un estímulo externo. Es el puente hermético entre el microcosmos y el macrocosmos. Dejar que el frío de la madrugada roce tu piel y permitir que la luminosidad tempranera bese la superficie ocular es un gesto de reencuentro con tus propias raíces. Un retorno consciente al pacto olvidado con los astros. En ese sencillo acto de exponerte al filo del día, se inscribe una orden poderosa en los circuitos internos. Aquí y ahora comienza la vida. Ahora es el momento de crecer, de reparar, de integrar. El cuerpo escucha esta señal con la reverencia de un antiguo sacerdote que recibe la bendición del dios solar, y en esa sintonía entre lo interno y lo externo se duplica la potencia de cualquier ritual, de toda alquimia nacida desde la voluntad. Muchas veces el hombre moderno se oculta de la luz tras paredes y cristales, ignorando que la carencia de esta señal es un susurro fúnebre para el reloj biológico. Sin la melodía azul y dorada del amanecer, los mecanismos de reparación se entrecortan. El sueño profundo se evapora y la energía sagrada que habitaba en la juventud se dispersa como humo en el crepúsculo. Los antiguos lo sabían. Sin la bendición del sol naciente no hay verdadera iniciación. No hay oro alquímico que madure en el crisol de la carne. La fisiología moderna confirma lo que los sabios antiguos invocaban. La luz matutina regula la expresión de miles de genes, permitiendo que las células se alineen en coherencia y que el tejido se restaure con la precisión de una sinfonía cósmica. Al recibir la caricia tempranera del sol, tu sistema se reconecta con el pulso de la tierra, tus células recuerdan la melodía de la vida, y tu espíritu enciende de nuevo la antorcha de la renovación. La noche encuentra entonces el momento perfecto para desplegar su magia de reparación. Y, en correspondencia perfecta, el día se convierte en el escenario de la acción vital y creativa.
En este ciclo de apertura y cierre, de vigilia y reposo, se revela el secreto máximo. El cuerpo es un templo viviente, una cámara sagrada cuyo altar de salud y longevidad solo puede ser activado plenamente cuando el ritmo interno se reencuentra con el ciclo perpetuo de la luz. No es una técnica perdida en jeroglíficos ni un dogma religioso, sino la clave que une biología y espiritualidad. Ese rayo de luz que penetra tus ojos al despuntar el alba es la señal que falta para sellar la alquimia trifásica y convertirla en una sinfonía total. La aurora es, por derecho propio, el último componente del elixir hermético. Sin él, todo proceso de regeneración queda huérfano, y la rueda de la vida gira sin alcanzar su plenitud. El hermetista contempla la luz del amanecer con ojos de iniciado. Sabe que al hacerlo no solo despide al sueño, sino que invoca la potencialidad recóndita de sí mismo. Cada célula se dispone a cumplir su labor con precisión renovada. La mente se sintoniza con una frecuencia limpia, libre de interferencias y brumas nocturnas. El mundo entero parece abrirse en posibilidades cuando uno se detiene a honrar la llegada del día. No como un autómata que repite rutinas, sino como un peregrino que agradece y se pone al servicio del gran ciclo de la creación. Desde esta conciencia, cada respiración, cada gota de frío, cada contracción muscular ejecutada con devoción, recibe el eco resonante de la luz matutina y se integra en una corriente más profunda, capaz de trascender las heridas del tiempo. Así, la regeneración ya no es solo la suma de actos precisos, sino el resultado de una comunión vibrante entre lo que haces y lo que el universo dispuso para ti desde el origen. El secreto se revela, no como algo ajeno o milagroso, sino como el reencuentro con la arquitectura luminosa que te sostiene desde siempre. La fuerza de la aurora amplifica y consagra tu ritual matinal, transformando el sencillo gesto de asomarte al día en una declaración de poder y pertenencia cósmica. Despierta, pues, con el alba, permite que la luz sea tu guía, y observa cómo la alquimia de tus actos se duplica y se vuelve destino. Así, en la unión de tus manos, tu respiración, tu piel y la luz del mundo, la senda de la regeneración se torna inquebrantable, y tú te eriges como alquimista y custodio de tu propio amanecer. Al principio, la transformación es sutil, casi imperceptible, como el tenue temblor de una hoja en la brisa del amanecer. Al iniciar el ritual cada mañana, lo primero que emerge es un resplandor interior, una claridad mental que se asienta silenciosamente sobre los pensamientos, como el velo de Isis revelando la hondura de la psique. El letargo se disipa, y un pulso de energía limpia, inocente, se abre camino a través de la carne y de la conciencia, recordando como un eco arquetípico que el cuerpo es un santuario destinado a la regeneración perpetua. La respiración profunda, el frío ancestral, el breve esfuerzo muscular. Estos actos, repetidos cada día con reverencia, se convierten en una letanía alquímica que resuena en los corredores invisibles del ser. El hermetismo enseña que lo visible es solo la cáscara de lo invisible, y así, los primeros cambios se gestan en los dominios secretos de la biología y el espíritu, donde las aguas de la vida aún no han sido disturbadas por la mirada profana. Con el paso de los días, la energía deja de ser un impulso pasajero y se vuelve estable. Persiste más allá del rito matinal, modulando el curso de las horas como si un alquimista insospechado gobernara ahora el reloj biológico desde un laboratorio interior.
Los textos herméticos susurran que toda transformación ocurre primero en las esferas sutiles. Y así es. El ritmo del corazón, la calma de los nervios, la serenidad frente al mundo acelerado. El ritual despierta un vigor sobrio pero indestructible. La sensación de que la vida interior no está a merced de los azares exteriores ni de la tiranía del calendario. Este despertar no es un prodigio, sino el retorno a un estado olvidado de integración. Como enseñan los sabios de Egipto, el verdadero poder consiste en alinear el microcosmos con el macrocosmos, de modo que el cuerpo y el alma marchen en un mismo compás con los latidos de la aurora. A medida que la disciplina se afianza, el sistema nervioso, antes disperso por la ansiedad y el hábito, encuentra un nuevo eje de cohesión. Las emociones, antaño rehenes de sacudidas y miedos, aprenden a asentarse sobre la quietud fértil que solo otorga la repetición consciente. El miedo da paso a la confianza, la fluctuación al equilibrio. El proceso se acentúa en la materia, en la piel. Se vislumbra la mudanza de la vida interior. Las aguas internas la riegan con tonos suaves y una nueva firmeza. El cutis resplandece con una luz que no es artificial. Es el resultado, en la lógica hermética, de la transmutación de lo grosero en lo sutil, de los humores estancados en corrientes vivas de circulación. Los vasos sanguíneos, entrenados por el contraste térmico, cultivan una flexibilidad joven, la inflamación, ese demonio insidioso que roe silenciosamente los cimientos del templo. Se disuelve como la niebla ante el sol naciente, los dolores y las rigideces. Viejos acompañantes de la edad cronológica, se esfuman gradualmente, y surge una agilidad inesperada, un deleite al movimiento que evoca a la infancia, cuando la danza y el juego eran la ley natural de la existencia encarnada. La visión no se limita a lo físico. El espíritu, liberado de las cadenas de la fatiga, redescubre el gozo de la presencia plena. La palabra surge más medida. La escucha se afina. La mirada se abre al misterio redescubierto en las cosas sencillas, en los textos gnósticos y en la sabiduría de las escuelas de misterio. La transformación visible es siempre la culminación de procesos invisibles. Nadie despierta a la luz sin antes haber caminado por los corredores interiores del templo. Así, el ritual matinal no solo rejuvenece tejidos, libera reservas de potencial psíquico que habían sido soterradas bajo siglos de condicionamientos, recordando a cada célula que está al servicio de un principio superior de renovación. El sueño, antiguo laboratorio de la transmutación nocturna, recupera su cualidad sagrada. La mente se rinde a la noche sin resistencia, y a la mañana la vigilia retorna con dulzura, con una fuerza reparadora que brota de la alineación con los grandes ciclos del cosmos. No es un azar, sino la consecuencia inevitable de haber sincronizado el pulso interior con la órbita de la luz matinal, tal como dictaban los sacerdotes solares del Alto Egipto, quienes sabían que todo en la creación obedece a la rueda de la renovación y el repliegue. La energía, ya no fluctuante ni a merced de los estímulos externos, se convierte en una corriente subterránea, una fuente inagotable desde la cual se nutren la voluntad, la creatividad y las emociones. En ese estado prolongado de equilibrio, la persona accede a la mente clara del iniciado. El pensamiento se despoja de bruma, la memoria se afila,
y la imaginación se expande como si las puertas de la percepción se hubieran ensanchado tras un largo ayuno simbólico. El autoconocimiento, núcleo del hermetismo, se intensifica. La conciencia de uno mismo en cuerpo, mente y espíritu penetra más allá de los límites del hábito y el automatismo, iluminando los rincones polvorientos donde yacían antiguos engaños o lastres emocionales. El proceso es discreto y continuo. No hay fuegos artificiales, solo la certeza apacible de que el propio ser está mudando de piel. La disciplina del ritual, el acto reiterado con devoción, es la piedra angular de esta obra, como enseñaban los alquimistas. La gran obra no se consuma en un arrebato de fervor o una noche de visión, sino en la regularidad paciente del laboratorio, donde cada día añade una gota de oro líquido al vaso de transformación. Los efectos, entonces, trascienden el bienestar transitorio y se graban en la sustancia misma del ser. De repente, quienes te rodean notan un cambio. La mirada vivaz, la postura erguida, la voz firme y serena, las facciones suavizadas por el rocío secreto de la renovación. No se trata de narrar milagros, sino de revelar el fruto maduro de una siembra diaria, de un acto consciente que acaba por rehacer la máscara del tiempo. La metamorfosis, bajo la óptica hermética y gnóstica, es un proceso de recordación. Ninguna cualidad verdaderamente elevada se adquiere desde fuera. Todo es recuperación del designio original. Restauración del estado perdido del jardín interior. Así, el ritual matinal encarna el principio de correspondencia. Lo que es arriba es como lo que es abajo, lo que es adentro se replica afuera y, de ese modo, los resultados físicos y psicológicos se convierten en señales inequívocas del renacimiento total. Se instala la convicción no dogmática, sino sentida en la propia carne. Los límites del envejecimiento, del cansancio crónico, del desaliento, eran sólo la hojarasca que cubría el sendero al núcleo radiante del ser. En suma, la constancia en la práctica hermética es la única garantía de su poder. No es la fuerza de voluntad, ni el optimismo ciego, lo que conduce a la transfiguración, sino el arte de persistir, de habitar cada alborada como una nueva oportunidad de transmutación. La persona que cruza este umbral reconoce que la vejez no es un destino escrito en la piedra, sino una historia que puede ser reescrita con disciplina y sabiduría. El cuerpo, antes testigo mudo del paso de los años, se convierte en heraldo de una juventud intemporal, mientras la mente se asienta sobre los cimientos de un equilibrio recuperado. Así, el viajero que persevera en el sencillo rito matinal consciente de la herencia de Thoth y de la voz incesante de la alquimia interior descubre que la verdadera obra maestra está forjándose, día tras día, en la materia viva de su propio ser. Cuando la bruma de la noche comienza a desvanecerse y la luz tenue del día nuevo se filtra, se pone en movimiento una danza silenciosa entre quien somos y aquello que podemos llegar a ser. Hay un instante, sutil como el aliento que da inicio a toda vida, donde el viaje hacia la transformación personal deja de ser una quimera externa y se convierte en un llamado íntimo, casi ancestral. Es en este umbral que el verdadero poder se manifiesta, no como arrebato repentino, sino como la corriente confiada de quien reconoce en la acción cotidiana el hilo que une su destino a la urdimbre del cosmos.
Dicen los antiguos que entre la potencia y el acto reside la libertad de elección, y que lo que define a los grandes alquimistas no es un conocimiento oculto ni el favor de las estrellas, sino la perseverancia humilde de sus actos recurrentes. Han pasado inadvertidos para muchos los pequeños gestos, los rituales mínimos con los que tejemos nuestra existencia diaria. Al inhalar conscientemente cada mañana, al buscar la pureza penetrante del agua fría, al activar los músculos en gratitud por nuestro propio sostén, nos reconocemos como partícipes de una obra mayor, escribiendo junto a la biología y la tradición el guión inédito de nuestra longevidad. Esta disciplina, humilde y poderosa, no precisa de proclamas ni de grandes sacrificios, brota de la comprensión callada de que el arte mayor consiste en transformar lo simple en algo sagrado, y que toda renovación es fruto no del deseo efímero sino de la constancia que moldea el propio carácter. Uno se convierte, sin apenas advertirlo, en arquitecto de sus días y custodio del fuego vital que arde en el pecho. Para aquel que ha iniciado este camino, las marcas de la madurez dejan de ser cadenas y se transforman en símbolos, recordatorios de un aprendizaje profundo más allá de la carne y el tiempo. La repetición devota de este breve ritual matutino se eleva, sobre la inercia, hasta ingresar en el terreno de lo ceremonial. Lo que al principio pudo ser visto como una técnica racional para optimizar la energía y el estado de ánimo, se revela, con cada jornada, como una plegaria silenciosa dirigida al núcleo más íntimo de la existencia. No hay nada fortuito en el proceso. Cada respiración profunda, cada estremecimiento ante el agua fría, cada vibración muscular, es una pincelada en el mural invisible de nuestro renacimiento. Así, se forja un nuevo acuerdo entre el cuerpo y el espíritu, y la disciplina se convierte, poco a poco, en júbilo. El pulso de la mañana, repetido en ciclos, comienza a transformar no solo nuestras células, sino la cualidad de la mirada y la precisión de la presencia. Lo que sentimos en las primeras horas se cuela en los poros de lo cotidiano y emana en gestos, en palabras, en silencios. De pronto, las tareas más simples cobran nitidez. Los encuentros con otros seres humanos se impregnan de una sutil empatía. Y hasta los desafíos, esos viejos espectros que solían nublar nuestros días, se aproximan ahora investidos de una nueva ligereza. Descubrimos, con asombro paciente, que la juventud no es un momento perdido ni un capricho de la genética, sino la melodía secreta que puede ser reactivada y sostenida, compás a compás, por la fidelidad a un pequeño rito. La sabiduría de Thoth, lejos de haberse perdido entre columnas de piedra y manuscritos dorados, respira en nuestra capacidad de volver una y otra vez a lo esencial. La conciencia matutina, el abrazo a los elementos y el dominio sereno del propio movimiento abren no solo las puertas de la regeneración física, sino las de una comprensión más vasta, la de que cada uno de nosotros está llamado a protagonizar su propia epopeya de transformación. No existen magos supremos ni guardianes celosos de fórmulas irreemplazables. En cambio, florece la certeza reveladora de que el secreto último, si es que lo hay, es perseverar en el intento, aguardar cada amanecer dispuesto, hacer de la constancia un puente hacia lo absoluto. La disciplina, muchas veces incomprendida o juzgada como una imposición sin alma, revela en este contexto su rostro más luminoso. Ya no es el látigo que castiga, sino la melodía que enciende y ordena.
una brújula que señala invariablemente hacia el norte de una vida plena. La costumbre, si es abrazada con reverencia, deja de ser una prisión y se transmuta en herramienta creadora. Cada mañana, una oportunidad de renovar votos de vitalidad con uno mismo, de proteger la llama interna frente a los fríos vientos de la desidia y el olvido. El poder de la transformación no reside en la fuerza bruta, sino en el murmullo constante de quienes, durante días y meses, vuelven al altar invisible de su propio despertar. Es así como, lentamente, el relato de la vejez y la pérdida se disuelve, y surge otro tejido, hecho de autodeterminación y propósito. Cuerpo, mente y espíritu aprenden a escucharse y a dialogar, y en ese diálogo se enraiza una paz que ya no depende de los caprichos del entorno. Toda grandeza se condensa en el sencillo gesto de quien se levanta y saluda a la luz, en la conciencia del respirar, en la valentía de enfrentar el frío, en la vibración de los músculos que sostienen la vida. Grandeza no como un espectáculo para otros, sino como la voz callada del ser que se sabe digno de su propio renacimiento. No se trata, pues, de una carrera contra el tiempo, ni de buscar el aplauso de miradas ajenas. Se trata de honrar, día a día, el pacto sagrado con uno mismo, y de entender que el porvenir no se hereda, sino se crea, en la repetición amorosa de los actos más pequeños. Quien comprende este principio deja de temer a la rueda incesante de las estaciones y abraza el flujo de la existencia con serenidad y confianza. Porque, al final, todo ritual bien llevado es una semilla de eternidad plantada en el corazón de lo efímero. Permítete, entonces, dejar que la impronta de este viaje resuene algunas instancias más, mientras la última palabra se desvanece suavemente en el aire, como el vestigio de un eco antiguo. Los grandes misterios nunca se cierran con un portazo, siempre dejan abierta una puerta al silencio, donde la conciencia nueva puede arraigar sin prisas y los signos del cambio interior germinarán con el tiempo y el cuidado. Ningún destino es impuesto desde afuera. Ninguna senda está predeterminada. Cada despertar es la oportunidad de renovar el compromiso más sagrado, el de cuidarte, transformarte y celebrar la vida que habita en ti. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar aquello que no necesita ser pronunciado? Deja tu huella en este video y acompáñanos en el próximo paso del camino.